El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Es un día de gracia, hoy es un día de paz, un día de bendiciones aquí en Altagracia, Orituco, ya que está congregada aquí la confraternidad del Estado Guárico, la confraternidad de Altagracia, Orituco, la iglesia del Estado Guárico unida, respaldando este macroevento, apoyando a la ciudad de Altagracia, Orituco con esta celebración, con esta jornada social. Estamos viendo un Guárico diferente gracias a estas jornadas de trabajo, la mancomunidad de la iglesia. Esto no podemos hacer una denominación, no puede hacerlo solo. Hay que hacerlo en unidad como lo estamos haciendo ahora, gracias a la visión del pastor Javier Bertucci. De alguna manera nosotros hemos estado copiando, él ha estado apoyándonos, hemos estado apoyándolo a él también a través de Confraguárico y del Evangelio Cambia, y creemos que esto es lo que se debe hacer en cada estado del país. Creemos que construir un país o mostrar el amor de un país lo hacemos sirviendo, y esto es un buen escenario para mostrar el corazón de Jesús y el servicio a la comunidad. Bueno, muy bien todo, me pareció bonito, que primera vez esto aquí en Altagracia que se ve, por eso fue que me motivé con los niños estaban alegres cuando vieron al pastor, salieron corriendo. Estoy aquí en Altagracia de Orituco, Estado Guárico, en una mega jornada de acción social organizada por la Confraternidad de Pastores del Estado Guárico y de Altagracia Orituco, que han metido fe en esto, han invertido fe en esto, están creyendo también juntos por un país y se atrevieron a hacer esta mega jornada en este lugar. Estoy contenta porque sé que mi Señor me permitió ver y abrazar a Bertucci, que lo pedí hace muchos años, que se me iba a cumplir y se me cumplió. Todo maravilloso, me atendieron bien, a las niñas, mis niñas especiales, los médicos me lo atendieron bien, su sopa, me pasaron, bueno, de primera a las niñas, y bueno, y me siento orgullosa pues por todo esto que está pasando hermoso que hay aquí. No, yo siempre veo esto en la televisión. Bueno, esto es espectacular, a mí me encantó, todo divino, la sopa divina, mire, divina, mis hijos, chévere, gracias a Dios, el milagro de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. El clamor de una nación en crisis. Un poco difícil de predicar, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué lo digo? Yo vi ayer. Yo no sé si la gente está o no viendo lo que yo veo en estas jornadas de acción social, en estos lugares donde va la gente
el hecho de que vayan, que los absorba un ambiente de amor, los absorba un ambiente de fe, los absorba un ambiente de esperanza, no indica que no están en problemas. Vuelvo a repetir eso. El hecho de que uno llegue a estos lugares y lo que consiga son expresiones de amor, expresiones de esperanza, porque la gente se contagia de eso cuando va a estas actividades. Ve la gente repartiendo sopa con amor, con respeto, les abrazan, les besan, oran por ellos. Ellos tienen otro ambiente en el lugar. Pero no nos equivoquemos, hay situaciones difíciles detrás de esas vidas sonrientes en estas actividades. Vidas que están luchando, familias que están luchando en sus lugares de vivienda para poder alimentar a sus hijos o para poder subsistir. Ahora, cuando vemos esto, tenemos que estar claro. Jesús dijo: no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y el peor ciego es aquel que cierra los ojos ante semejante cuadro. Repito, no estoy atacando a ningún gobierno, no estoy propiciando ningún tipo de protesta, no, de ninguna manera, sino eso es lo que yo hiciera cuando voy a esos lugares. Sin embargo, cuando vamos y hacemos estas mega jornadas, no hablamos sino de Jesús y le hablamos a la gente de esperanza. No estamos atacando a ningún bando, ni tampoco poniéndonos de un lado de algún bando de línea política. Estamos puestos ya en el lado de Jesús y ahí estamos firmes. Pero no puedo dejar de ver, créame, no puedo dejar de ver la realidad de la gente que asiste a estas jornadas. La realidad de su situación económica, la realidad de su situación de salud, su situación emocional. Mucha gente al final, cuando salí del lugar donde me estaba dando un plato de sopa, me esperaban e hice una pequeña oración. ¿Cómo poder resolver el problema? Sencillamente oré algo muy corto, no duró 20 segundos, pero la gente lloraba de un sentimiento de la presencia de Dios con su problema. Y uno puede percibir eso claramente cuando usted es un hombre o una mujer espiritual. Así que existe un momento difícil, sí lo hay, y negarlo sería un error. Recuerde usted que la fe no niega la realidad, la fe la cambia. No estamos aquí para negar algo, estamos aquí para reconocerlo y enfrentarlo con trabajo, con fe, con oración. Pero hay que enfrentarlo. Es decir, nosotros tenemos como iglesia que abrir los ojos delante de una situación como esta y reconocer que nuestro país pasa un momento muy difícil. Yo sé que eso lo dicen en secreto, lo dicen entre hermanos, pero yo me atrevo a decirlo desde este lugar donde mucha gente oye. Tenemos un momento muy, muy difícil. Ahora bien, la posición ¿cuál debe ser? Ponernos a criticar como todos los demás del otro bando. No se hace nada, porque en esa pelea de críticas, en esa pelea donde vemos, vulgarmente hablando, dos perros pelándose los dientes, eso no es el país. El país es la gente que tiene necesidad, la gente que está llorando, la gente que está necesitada. Y en este punto nosotros como iglesia no nos podemos poner de ningún bando. Tenemos que lanzarnos a la solución, lanzarnos a la solidaridad, lanzarnos a la esperanza, lanzarnos al llamado principal de la iglesia, que es servir a la gente. Así que la iglesia no puede quedarse de brazos cruzados en un momento como este. Por eso me animó tanto ayer ver la mitad de las iglesias de un lugar unidas, y usted vio las franelas con diferentes logotipos, con diferentes mensajes. A nadie se le obligó a ponerse la franela del Evangelio Cambia, sino que la gente apareció con sus franelas de sus iglesias, con sus franelas de su eslogan, con sus franelas de sus organizaciones, pero servían bajo la organización, bajo la dirección, bajo una visión. Nadie le dijo tiene que ponerse esta franela. No, solamente se les pidió servir, se les pidió amar, se les pidió solidaridad con gente que está necesitada. Eso está trascendiendo. Me decían otros pastores allí presentes que venían de Aragua, del estado de Aragua, y me decían: pastor, estamos listos en Aragua para una mega jornada. Los pastores están de acuerdo, depusieron ya esa actitud estéril de atacarlo, reconocieron que hay una visión de país y que tenemos que plegarnos a esto.
Entonces, sin duda alguna, algo está pasando. Yo dije, algo está pasando. Entonces no usamos la fe para atacar a nadie. Usamos la fe para cambiar realidades, para cambiar circunstancias que existen, están ahí. No verlas es un error, como el que tiene un síntoma y dice no lo tengo. Es un error, eso es falso. Usted no puede decirse a sí mismo no tengo dolor, no tengo dolor, no tengo dolor, no tengo dolor. No, la fe no funciona así. La fe cambia ese dolor, la fe afecta el dolor y lo desaparece, porque la fe tiene obras correspondientes. Pablo le dijo a los de Corintios, muéstrenme su fe, sus obras y yo le muestro mi fe. Y aclaró, porque la fe tiene obras correspondientes. Eso indica entonces que la fe del pueblo cristiano debe servir para más que venir a un templo, para más que levantar las manos, para más que tener una Biblia debajo del brazo. Tiene que permear, tiene que influenciar la sociedad en todos los niveles que tenga que ser influenciado. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Dios va a levantar lo que tenga que levantar. Dios va a usar lo que tenga que usar, pero este país va a conocer y va a amar a Jesús. ¿Alguien dice amén a eso? Ahora, ¿qué podemos hacer? Seguirnos encerrando en nuestros templos cómodos, en nuestros templos preparados, acondicionados bajo el control o bajo el confort de un lugar adecuado. Y claro que sí, estamos de acuerdo con el templo, con la casa de Dios, todo esto lo apoyamos, pero es tiempo de sentarnos y acomodarnos en templos. Es tiempo de sentarnos y acomodarnos sobre doctrinas, mandamientos e instituciones, o es tiempo de pararnos y lanzarnos a hacer una solución a la sociedad, o es tiempo de acudir a la necesidad, no esperar que el necesitado venga, sino nosotros ir a la necesidad, a atacarla, atenderla y someterla bajo la esperanza y la fe. Es tiempo de que la iglesia se sacuda la religiosidad y entre en un evangelio práctico. Y no estoy yo en herejía, ni estoy yo predicando una cosa rara. Lea su Biblia, lea los 4 evangelios, y si usted me demuestra que Jesús pasó la mayoría del tiempo sentado en un templo, cómodo, bajo el control de la atmósfera de un templo, yo entonces cambio mi mensaje. Pero si usted lee su Biblia y la Biblia le demuestra que Jesús pasó el 70 o 80 o 90% de su ministerio caminando en las polvorientas calles de todas esas aldeas, entonces es usted el que debe cambiar de actitud y pararse de esa silla e ir a esos barrios donde estamos yendo, e ir a esos lugares donde estamos asistiendo, para servir a la gente, para amar a la gente y para mostrarle el evangelio de Jesús a la gente. Usted se sorprende, pero esa gente que se entrevista, que hablan de Dios, que agradecen a Dios, no asisten a iglesia, no son de carrera cristiana evangélica, pero la atmósfera, el amor, el servicio les hace saber que no puede venir eso si no es de Dios. Ese es el evangelio práctico de Jesús. Pero ¿qué tiene que hacer la iglesia? ¿Entregarse a una circunstancia difícil? ¿Decirle, bueno, está bien, apretemos los dientes y esperemos que pase? No, como les dije, la fe no niega la realidad, la fe la cambia. La fe tiene el poder de afectar y cambiar todo lo que toca. Eso es lo que Jesús hacía cuando estaba en la tierra. Todo lo que tocaba, lo tocaba con fe. Todo lo que influenciaba a Jesús, lo influenciaba con fe. Nunca Jesús usó otra metodología diferente a la fe. Así que nosotros no podemos usar otra metodología diferente a la fe. Vamos a leer Éxodo capítulo 2, verso 23, el clamor de una nación en crisis. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían, entiéndase el término gemir como llorar. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Podría traducirlo usted así: los hijos de Israel lloraban a causa de la servidumbre y clamaron. Míreme, llorar no es suficiente. Llorar no es suficiente. Una de las cosas que como niños, a mis hijos, en algún momento, usted también seguramente, si tuvo hijos y crecieron, era que en algún momento que ellos lloraban, su llanto era tanto que uno le decía, pero cállate y háblame, cállate, cálmate, cállate. Y cuando entonces se calmaban, era cuando ellos podían hablar y explicarle qué es lo que pasaba. Y eso pasa con mucha gente en crisis.
La gente viene a orar y lo que hace y yo me imagino a Dios diciendo: cállate y háblame, o sea, exprésamelo. Usted dirá, pero Dios sabe. No, Dios sabe, pero yo quiero que me hables. Dios no quiere bregar con muchachitos llorones. Dios quiere bregar con hijos que saben orar al Padre y saben argumentar su necesidad. ¿Alguien dice amén en este lugar? Los hijos de Israel lloraban a causa de la servidumbre. Era una nación en crisis. Era una nación con índices económicos muy bajos. Una nación bajo el oprobio de una esclavitud del imperio egipcio. Y en este punto no había negociaciones, en este punto no había esperanza, solamente más opresión y más opresión. La comida que consumía era el desecho del imperio egipcio. Todo lo que el imperio desechaba lo asumía, lo agarraba este pueblo como su alimento. No había diferencia. Esta nación se alimentaba de la basura del imperio egipcio. Era la basura prácticamente lo que echaban al pueblo de Israel. Israel se convirtió en un pueblo indigente por naturaleza. Óigame, qué triste, y óigame esto, qué triste cuando nos adaptamos a la situación. Muy triste. Usted no puede vivir quejándose, pero usted no puede vivir adaptándose a lo malo. No escucho amenes aquí. No puede vivir adaptándose a lo malo. La fe cambia la realidad. ¿Alguien dice amén a eso? Y le vengo a decir, usted no tiene que adaptarse a una mala situación. No tiene que adaptarse a eso. Usted no tiene que adaptarse a una situación de escasez, de enfermedad. Usted no debe adaptarse a una situación de angustia permanente. Eso no debe permanecer. ¿Puede pasar? Sí, pero no debe permanecer. Usted no está diseñado para adaptarse a eso. Usted está diseñado como hijo de Dios para ir de gloria en gloria, porque la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Es decir, usted está llamado a una progresión constante. ¿Alguien dice amén a eso? Pero mire lo que hizo esta nación. Esta nación entonces entendieron en un momento que lloriquear no es suficiente. Que se salgan lágrimas y decir: Señor, ¿por qué me pasa a mí esto? Eso no es suficiente. Las oraciones poderosas no salen de un lloriqueo. Aunque pueden incluir lágrimas, las oraciones poderosas salen de una convicción absoluta de que lo que hoy está mal, mañana saldrá bien. Y empieza a orar usted con esa seguridad en el corazón. Empieza a invocar al Dios grande e empieza a pedir una intervención de ese Dios grande en este problema pequeño. Le vuelvo a repetir eso. Usted invoca la intervención de un Dios grande en un problema pequeño, porque créame, su problema es pequeño. El problema de este país es pequeño entre todas las naciones. Usted dirá: no es un gran problema. No es un gran problema. Cuando usted lo compara con usted es grande, pero cuando usted lo compara con Dios se hace muy pequeño. Aquí el grande se llama Dios. Dios es grande, dice mi Biblia. ¿Alguien dice amén a eso? Así que este pueblo entendió que ellos no podían cambiar las circunstancias a menos que pidieran e invocaran a Dios, y clamaron. Ahí dice: y clamaron, y clamaron. Le vuelvo a repetir, sus lágrimas no son suficientes. Hay que clamar a Dios. Hay que orar a Dios con determinación, con coraje santo, con seguridad, con gallardía, con atrevimiento y con la seguridad de que Dios va a responder del cielo. ¿Alguien dice amén a eso? Lea lo que continúa. Dice: y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Con motivo de su servidumbre. Esto me gusta, porque aquí lo que dice es que el problema, la circunstancia, la servidumbre, la escasez, la enfermedad no fue una lápida para ellos. La servidumbre o el problema se convirtió en su motivación. Wow, eso es poderoso. Es decir, no permita que su problema se convierta en su amargura. No lo permita. Yo sé que todos tenemos problemas, todos tenemos circunstancias difíciles, pero no permita que esa circunstancia se vuelva en su amargura.
sino que use esas circunstancias para motivarse a la oración, motivarse al clamor. Cada vez que usted vea ese problema, cada vez que usted vea esa deuda, cada vez que usted vea esa enfermedad, vaya y clame a Dios y motívese, que eso sea su motivación, y que el diablo se dé cuenta de que mientras más lo oprima, usted más va a orar, más va a clamar, más va a acudir al Dios de su salvación. ¿Alguien dice amén a eso? Recuerde usted que el diablo todo lo que hace es para separarlo del amor de Dios. Por eso Pablo escribió categóricamente y dijo: nada podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús mi Señor. Pablo sabía que todo lo que el diablo hacía era para separarlo del amor. Por eso él dijo: ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me va a separar. Y eso es lo que el diablo busca con toda una circunstancia: separarte del amor de Dios, separarte de la convicción de Dios. Pero si tú usas el problema que el diablo quiere usar para separarte, en vez de separarte, para acercarte y para motivarte a orar, tu victoria es inminente. Yo dije, tu victoria es inminente, viene de camino, no hay duda. Tú tendrás victoria en ese problema, tú tendrás victoria en esa deuda, tú tendrás problemas en esta crisis. ¿Alguien dice amén a eso? Y Dios subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Siga leyendo. Y oyó Dios el gemido, entiéndase, el lloro de ellos lo oyó. Fíjense que ellos ya lloraban antes. Ya ellos se la pasaban lloriqueando, pero Dios nunca los oyó, porque Dios empezó a oírlos cuando ellos clamaron a Él. Y después que clamaron a Él, Dios oyó su clamor y vio su lloro. ¿Alguien está oyéndome? Dios oyó el clamor y fue cuando se percató de las lágrimas de ese pueblo, de esa nación. Es decir, tus lágrimas sin clamor solamente mojarán tus cachetes, pero tus lágrimas con clamor van a hacer que Dios se percate, que Dios se dé cuenta de que algo está sucediendo que no hizo Él y que debe ser sustituido por algo que haga Él. ¿Alguien dice amén a eso? Fíjese que lo primero que Dios hace cuando se percata del clamor y del llanto de esta nación es que se acordó de su pacto. Léalo, dice: y se acordó de su pacto. Y se acordó de su pacto. Usted debe recordar todas las palabras que Dios le ha dicho a Venezuela. Yo recuerdo muchas de ellas que le ha dicho a este país, que le ha dicho a hombres de Dios en otras naciones acerca de este país. Yo no puedo pensar que fue un momento de emoción de Dios, porque Dios no hace eso. Dios cumple con sus manos lo que promete con su boca. Así que Dios no es emotivo para decir en un momento: yo voy a hacer esto, y después dice: no, mejor como que fue un momento de emoción. No, porque Dios tiene el poder de hacerlo. Así que Dios, cuando oyó el clamor y el lloro de esta nación, se acordó de sus palabras y dijo: yo dije esto, yo voy a cumplir lo que dije. Yo vuelvo a repetir esa palabra. Dios dijo: yo dije esto, voy a cumplir lo que dije. Pero ¿qué mueve a Dios a cumplir lo que dijo? El clamor y el llanto de una nación. Y créame, cuando esta nación siga hacia adelante orando y aprenda que su refugio es Dios, Dios va a intervenir. Yo dije: Dios va a intervenir. Voy a seguir leyendo ahora en Jueces capítulo 6. Pues sucedía que cuando Israel, mi tema no lo olvide en esta mañana, el clamor de una nación en crisis. Pues sucedía que cuando Israel, verso 3, había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel
en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Cualquier similitud es solo coincidencia. Israel empezó a empobrecer de forma acelerada. Israel empezó a ver que su poder adquisitivo bajaba de forma sorprendente. Ya no conseguían cosas, ya estaba en una situación muy difícil y estaba propiciado por un ejército contrario. Definitivamente ellos se dieron cuenta que la solución no estaba en la fuerza de ellos. Por todo lo contrario, se sentían debilitados y clamaron a Dios. Les voy a decir algo, iglesia y Venezuela, no hay otra vía. Tenemos que regresar a Dios. Tenemos que alzar nuestros ojos a Dios. Tenemos que levantar nuestra esperanza y manos al cielo. ¿De dónde va a venir nuestra ayuda y socorro? Porque lo que estamos pidiendo es una intervención de Dios, no de hombres. Una intervención de Dios que pueda hacer una variación inminente y dramática. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces? La incredulidad. La gente llega a pensar que esto no puede mejorar, que esto va a empeorar, y se preparan o esperan lo peor. Nunca lo peor llega si no lo esperas. Nunca lo mejor llega si no lo esperas. Mi pregunta en esta mañana es: ¿qué tú esperas? Porque lo que viene es lo que esperas. No va a llegar lo que no esperas, sino lo que esperas. Por eso critíquenme los profetas del desastre, critíquenme algún tipo de persona religiosa, pero yo espero lo mejor. No importa lo que vea hoy, yo espero lo mejor. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Ellos clamaron a Dios. Clamaron a Dios. Yo creo que llegaron a un punto donde se empezaron a ver las caras, empezaron a ver la necesidad de los niños. Entonces ellos clamaron a Dios. ¿Qué hizo esta nación? ¿No lo oí? ¿Qué hizo esta nación? ¿Qué tiene que hacer Venezuela? ¿Qué tiene que hacer Venezuela? Clamar a Dios. Clamar a Dios. Y mientras dos grupos se pelan los dientes, tiene que haber gente influenciando para Dios. Tiene que haber gente orando, tiene que haber gente predicando, tiene que haber gente amando, tiene que haber gente abrazando. Alguien grita gloria a Dios. Porque cuando empieza una nación, mire, cuando una nación se cansa ya de una circunstancia y no está buscando culpable, no está buscando parodiar a nadie, no está buscando maldecir a nadie, sino que dice definitivamente: mi esperanza está en Dios, mi deseo está en Dios, mi fe está en Dios, y empiezan a clamar a Dios, Dios siempre va a enviar a alguien. Y dice mi Biblia: y clamaron a Jehová, y Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Uno solo con su palabra en la boca es suficiente para levantar la fe y el ánimo de una nación. ¿Alguien dice amén a eso en este lugar? Dios no le mandó, óigame de nuevo, como pudo haberlo hecho. Dios le pudo haber mandado en situación de hambre codornices, porque ya lo había hecho. Dios le pudo haber mandado en situación de hambre maná o maíz, y ya lo había hecho. Dios le pudo haber enviado en situación de hambre cuervos con comida en el pico, porque ya lo había hecho. Pero en esta ocasión se requería el liderazgo de un profeta para poder sacar a esta nación de ese atolladero. Un hombre de Dios que le diera dirección y le dijera qué hacer para que ocurriera algo. Mi Biblia dice que el pueblo sin visión perece. Una visión es más poderosa que cualquier problema. Una visión es más poderosa que cualquier circunstancia. Una visión es más poderosa que cualquier tipo de esperanza negativa o de muerte o de crisis.
Una visión siempre va a sobreponerse a cualquier circunstancia pasajera y momentánea. Alguien dice amén a eso. Eso fue lo que movió al Libertador. Cuando él iba y se reunía con las personas y les hablaba de libertar a este país bajo esta maraña de manipulación y de oprobio, parecía imposible. Pero este hombre siguió con su discurso libertario y con su visión esperanzadora. Y no solamente alcanzó para este país, alcanzó para varios. Eso indica que una visión es más poderosa que cualquier oprobio. Una visión es más poderosa que cualquier circunstancia difícil. Y cuando esa visión se eleva sobre cualquier suciedad humana, se convierte en una esperanza para una nación. ¿Alguien dice amén a lo que acabo de decir? Una visión debe levantarse sobre la suciedad humana. Y yo le voy a hablar claro. Me tengo que atrever a predicar de esta manera, porque prefiero que algunos me ataquen, que algunos me investiguen, pero prefiero que Dios me tenga en estima y no meterme en problemas con Dios. En esta ocasión Dios levantó un hombre que se atrevió a decir lo que el pueblo tal vez sabía, pero no querían oír. Se levantó a decirle al pueblo una de las cosas que me llama la atención. Les tuvo que haber dicho en algún momento a esta nación cobardes. Se los tuvo que haber dicho, porque la situación del contexto era que venían otros y tenían un oprobio sobre este pueblo, donde le quitaban la comida, le quitaban lo que sembraba, y era una situación de miedo, era una situación de cobardía. Y este profeta se tuvo que parar frente a ellos y tuvo por fuerza que haberle dicho: son una cuerda de cobardes. Si ustedes creen que escondiéndose en sus cuevas vamos a salir de este problema, no vamos a salir así. Si ustedes creen que lamentándonos y lloriqueándonos vamos a salir, no vamos a salir así. Si ustedes creen que escondiéndonos en un rincón y haciéndonos la vista gorda de la necesidad vamos a salir del problema, no vamos a salir así. Tuvo que decirles: vamos a tener que levantarnos y vamos a tener que poner una posición de fe firme que nos permita salir de este atolladero. Es importante saber para los hermanos religiosos que Dios siempre usa un hombre o una mujer. Para los que están esperando que el mismo arcángel Miguel descienda del cielo y se ponga enfrente, no va a descender. Eso es problema de la raza humana. Usa hombres. Es más, cuando quiso traer a su hijo, no lo hizo aparecer en una nube, lo pasó por el vientre de una mujer. Eso indica que para todo lo que Dios va a hacer en la tierra va a usar a alguien de este material. ¿Alguien grita amén a eso en este lugar? Va a usar este material. Así que el problema es que este material la gente lo rechaza muchas veces, porque este material no es perfecto. Este material no llega en una nube blanca. Este material le da hambre, se levanta espelucado, a veces pierde la fe y tiene que recuperarla. Este material a veces se le salen las lágrimas. Este material a veces quiere salir corriendo, pero al fin del día Dios dice: voy a usar ese material. Entonces vienen los críticos y dicen: bueno, pero ¿por qué ese material? Hay mejor material que ese. Pues bien, eso no es problema mío, ese es problema de quien va a usar el material. Cuando Dios escoge un material, Dios lo escoge y punto. Y Dios va a usar ese material, acéptenlo unos o acéptenlo otros, lo va a usar, porque Dios, a diferencia nuestra, no busca el consenso humano. Dios establece su voluntad.
Porque Él es Dios. Cuando la gente clama, Dios siempre va a levantar a alguien. Y eso nunca lo podemos evitar, porque siempre lea su Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios siempre levantó a un hombre o levantó a una mujer. Dios siempre levantó a alguien de este material para liderizar algo que Dios quería hacer o Dios quiere hacer. Dios no lo va a hacer de forma soberana con 2 ángeles. Dios lo va a hacer con este mismo material, para que entonces la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Eso dice mi Biblia. Por eso tenemos este tesoro en vasos de barro, en la imperfección del barro y no en la perfección del oro. Lo único que puede ser perfeccionado como el oro es la fe. Incluso la Biblia le da más valor a la fe que al oro. Pero este material es barro. Lo dice la Biblia. Génesis, fuimos hechos del polvo de la tierra, con agüita es barrito. Después dice Jeremías que somos barro en sus manos para formarnos. Y después dice ya el Nuevo Testamento que por eso tenemos este tesoro, este llamado, esta visión, estos dones en un vaso de barro imperfecto, con imperfecciones. Porque esa es la ventaja del barro, que usted agarra 3 vasos de barro y los 3 tienen diferentes imperfecciones. Los 3 son vasos, los 3 tienen el poder de contener algún líquido dentro o alguna sustancia, pero los 3, cuando usted los ve por fuera, tienen todos imperfecciones, diferentes por cierto, pero las tienen. Dios quería asegurarse que la excelencia de lo que Él iba a hacer no fuese atribuido a un hombre perfecto, sino a un hombre imperfecto con un Dios perfecto habitándolo, con un Dios perfecto dirigiéndolo, con un Dios perfecto perfeccionándolo, ayudándolo, apoyándolo e impulsándolo. Entonces, ¿qué Dios hace cuando hay un problema y la gente clama? En este caso levantó un profeta, y en todos los casos levantó un hombre. En todos los casos levantó a alguien, una mujer. En todos los casos Dios respondió con alguien. Y esto es un punto que tenemos que nosotros reconocer. Ahora fíjese, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Mire esto. Yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. En otras palabras, Dios le está diciendo: ustedes tienen una crisis, ustedes tienen un gran problema, pero yo sigo siendo el mismo Dios. El mismo Dios que los saqué de allá, que los saqué de aquí, que los libré de aquí, que los sané aquí, que los salvé aquí. Sigo siendo el mismo Dios. Y si lo he hecho tantas veces, ¿por qué no lo voy a volver a hacer otra vez? ¿Alguien dice amén a esto? Diga conmigo: Dios lo va a volver a hacer otra vez. Un día esta nación estaba bajo el peor oprobio de servidumbre. Esta nación estaba bajo una línea de esclavitud grotesca. Y de alguna forma Dios vio y oyó el lloro, y estoy seguro el clamor de muchos venezolanos, y Dios le levantó a un hombre. Tal vez no fue en la línea espiritual, pero los dirigió hacia una libertad, los dirigió hacia una constitución donde los hizo ser una nación libre. Así que les voy a volver a recordar que el Dios al cual oramos, sin revelación tal vez tan clara de Él, ya ha levantado en el pasado un hombre y libertó a este país. Así que no les extrañe que bajo el oprobio del diablo puesto sobre un país que tiene grandes promesas del cielo, porque este país tiene grandes promesas del cielo que van a cumplirse con toda seguridad,
Y lo que teme el diablo con mucho miedo es que lo que Dios dijo con su boca se cumpla en este país. Satanás sabe que este país está llamado a ser precursor del evangelio de Jesús en toda Latinoamérica. Satanás sabe que esta nación está llamada a ser una influencia para toda Latinoamérica. Satanás sabe que esta nación tiene un gran corazón dentro de su gente, que alcanzó en días o en años pasados para libertar a otras naciones más aparte de ella, que en su momento siempre ha sido generosa con otras naciones, tan generosa que en su momento se les olvidó lo interno del país. Pero que todo eso, créame esto, iglesia, todo aquello que ha sido dado a otras naciones se cuenta como ofrenda y están puestas a favor de este país. ¿Alguien dice amén a eso? Hoy no tendremos el petróleo a $100. Hoy no tendremos la mejor economía, pero tenemos memorable en el cielo dádivas, siembras que se hicieron a otras naciones. Si quieren, politicen eso. Si quieren, critiquen eso. Pero si usted lo ve debajo de estos fundamentos bíblicos, entonces todo lo que este país hizo en el pasado por otras naciones es una siembra. Y usted y yo sabemos que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Así que yo me levanto hoy junto a usted, junto a toda la iglesia de Jesús en todo este país, a orar y a exigir al cielo, a pedirle al cielo que lo que este país sembró, lo que este país dio a otras naciones en el pasado, llámese libertad, llámese dinero, llámese oro o llámese petróleo, venga como una cosecha a este país en los próximos años. ¿Alguien dice amén a eso? Tenemos el derecho de hacerlo. Tenemos el derecho de hacerlo. Jamás este país ha atacado a un italiano, ha atacado a un chino, ha atacado a un portugués, ha atacado a ningún extranjero que vino en tiempos difíciles en su nación a este país por mejor vida, por mejor futuro. Tanto que hoy vemos club chino, club cubano, club hispano, club ítalo, y todos estos clubes son el resultado de grandes comunidades extranjeras en este país. Jamás hicimos una marcha contra ellos, jamás los atacamos despectivamente. Hoy que 5 millones de hermanos venezolanos han decidido estar en otros países buscando mejor futuro, tal vez asediados, no los voy a criticar porque siguen siendo hermanos venezolanos. Pero ¿saben qué? El ataque, el despectivo y sectario hacia hermanos nuestros en otros países no nos hace ver la maldad de un corazón de otro país, nos hace ver la bondad de este. Alguien dice amén. Nos hace ver la bondad de este porque nunca lo hicimos. Jamás atacamos a ningún extranjero en este país. Nos amoldamos sin saberlo a posiciones divinas de Dios cuando le decía a Israel: no echarás fuera al extranjero. Fue una de las leyes que Dios le dio a su pueblo y les dijo: no echarás fuera al extranjero. En otra palabra, no tratarás con desprecio y con falta de dignidad al extranjero. Jamás este pueblo fue inmigrante, jamás lo fue. Fue un pueblo estable donde el que nacía aquí moría aquí. Que esto es circunstancial, lo es. Que esto es momentáneo, lo es. Que vamos a ver ese mismo aeropuerto por donde salieron 5 millones de venezolanos regresando su mayoría por ese mismo aeropuerto a su nación, lo veremos. Pero repito, lo que vemos en otros países hoy en forma despectiva y sectaria hacia nuestro pueblo venezolano en otras naciones del mundo no habla sino de la bondad de este país, porque nunca lo hicimos. Le dimos cuando había petróleo a $100. Usted no politice esto.
se dio petróleo a otros países, se dio petróleo a islas que estaban en una situación paupérrima económica. Si nos abusaron, si nos manipularon, pues bien, cuando usted da algo, aunque haya sido manipulado, se vale con el corazón que lo dio. Se vale la acción. Y dimos petróleo en cantidad a otras naciones en los años pasados. Dimos ayuda humanitaria cuando lo necesitaron. Dimos apoyo cuando lo requirieron. Dimos grandes cantidades de dinero cuando lo requirieron otros países. Hoy día tal vez no nos quieren dar nada a nosotros, pero ¿sabe qué? Hay un Dios en el cielo. Hay un Dios en el cielo que está oyendo la oración de su pueblo en Venezuela, y que cuando busca en los libros de las naciones del mundo en el cielo, va a hallar que esta nación, cuando busque en Venezuela, y Dios empieza a decir: léame lo que sucedió. Entonces Gabriel le va a decir: Señor, tengo registrado en el libro de las naciones que esta nación, cuando empezó a luchar por su libertad, no solamente se conformó con la suya, sino que fue y luchó por otras naciones y también logró la libertad de ellas. Oigo a Dios diciéndole al mismo arcángel, sigue leyendo. Le dijo: Señor, leo en este libro que este país ha estado dando petróleo, que es una riqueza importante para ellos. Ha estado dando ayuda económica, ha estado dando ayuda humanitaria a otras naciones cuando lo requirieron. Estoy leyendo que cuando inmigraron muchos de muchas naciones, jamás rechazaron al extranjero y nunca lo trataron de forma indigna. Oigo a este arcángel diciéndole a Dios: Señor, este país está pasando por uno de sus peores momentos. Y oigo a Dios diciendo: por cuanto ellos hicieron todo esto y sembraron toda esta bondad y benevolencia en el pasado, quiero que esta nación en los próximos años sea levantada como la mayor influencia en Latinoamérica. Quiero que su economía se convierta en la economía más sólida de Latinoamérica en los próximos años. Quiero que sus inmigrantes regresen de nuevo a la tierra que yo les entregué, porque hay porvenir para su futuro, dice el Señor, como dice Isaías. Y creo escuchar a Dios diciendo: este pueblo clama a mí y yo voy a cumplir mi pacto con ellos. Voy a hacer que esta nación me conozca y que esta nación me ame, y que después que regresen los millones que se fueron, ahora salgan millones ya no como inmigrantes, ahora saldrán como predicadores de mi palabra a partes del mundo, a hablar de mí, a hablar de cómo su fe, su esperanza en mí lo sacaron adelante. Y yo les repito, iglesia y país, vienen días de gloria para Venezuela. Vienen días diferentes. Vienen días donde lo que sembramos en el pasado vendrá cosechado al 100%. Alguien grita amén a eso en este lugar. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas para bien y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las familias. Las comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.